Gracias por acompañarnos a su programa A Tiempo con Casinelli. Hoy con un invitado especial, el abogado Rafael Pastor Vélez, experto en Derecho Ambiental, con quien vamos a abordar el Código Orgánico Ambiental y su recientemente expedido reglamento. Acompáñenos a su programa. Y tal como lo había anunciado al comienzo del programa, nos acompaña el abogado Rafael Pastor Vélez. El abogado Pastor, aquí pues, bienvenido Rafael. Muchas gracias. En la hoja amplia que tengo de su experiencia profesional, nos habla pues abogado de la Universidad Católica, la misma universidad donde tuve el honor de estudiar, maestría en Derecho de Empresas, socio del área ambiental de Novoa, Peña y Torres. Pero me parece una de las cosas más relevantes y es el motivo realmente de este conversatorio que vamos a mantener, fundador de Derecho Ambiental Ecuador allá en el año 2016. Y digo que es la materia de lo que vamos a conversar porque precisamente este tema del derecho ambiental, que todo el mundo habla, que tanto se pregona, que tanto se publicita como un tema que debe ser normado adecuadamente para que todos cumplamos con la responsabilidad que tenemos frente al planeta y que tiene una serie de regulaciones que se van desencadenando, a veces muy lentamente, nos interesa abordarlos en el programa del día de hoy. Así que bienvenido, Rafael, es un gusto tenerte aquí en A Tiempo con Casinelli. Y quiero hablar un poco del antecedente de lo que se publicó, el Código Orgánico Ambiental, en abril del año 2017. Antes de este Código Orgánico Ambiental, publicado el 12 de abril del 2017, de reciente data, ¿qué existía en el Ecuador? ¿Qué normativa realmente había en el país? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y poder aportar un poco sobre la temática ambiental, que es un tema tan interesante. Referente a la pregunta, existía una norma que fue promulgada en el año 1999 y se denominó la Ley de Gestión Ambiental. Y de ahí se emitieron diferentes normas supletorias que fueron condensadas en un cuerpo denominado Texto Unificado de Legislación Secundaria Medioambiental, o resumido como las TULAS o las TULSMA, que son normas de carácter técnicas que empiezan realmente a regir y a regularizar la actividad de los empresarios y de cualquier otra que tenga relación con temas ambientales. Una serie de normativas parches. Son normativas parches que son emitidas generalmente por acuerdo ministerial por parte del Ministerio del Ambiente, que es la autoridad central y obviamente la autoridad eje para el tema ambiental en el Ecuador. Sí, y luego de esa normativa supletoria de leyes ambientales, etcétera, viene el Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico Ambiental que, como decía, entró en vigencia en abril del 2017, Rafael, pero no entra en vigencia, es publicado y se señala en una transitoria que entrará en vigencia después de un determinado tiempo. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Por qué esa temporalidad? ¿Qué debían ajustarse para entrar en plena vigencia de este articulado? Bueno, creo que realmente esta transitorialidad, como usted bien lo señala, buscaba de alguna manera una adaptación de la norma. Tenemos que darnos cuenta que no se había emitido una norma orgánica en una materia tan importante desde hace mucho tiempo, refiriéndome a la Ley de Gestión Ambiental. Sí es importante hacer un poco un paréntesis que en el año 2008 se emitió la Constitución de Montecristi y en esta Constitución sí se consagraron muchísimos principios o los derechos de la naturaleza, que fueron algún rato como uno, y nosotros fuimos la primera Constitución a nivel mundial en la cual se dieron derechos a la naturaleza. También fuimos el primer país, si mal no me equivoco, en que la naturaleza ejerció sus derechos en un caso que fue conocido fue incoado por una ciudadana norteamericana en el Ecuador contra, si mal no me equivoco, el gobierno autónomo descentralizado provincial de Loja, y fue justamente por la afectación que se estaba haciendo de un río. Entonces, con estos antecedentes realmente teníamos una constitución muy nutrida, una constitución muy proambiental, pero resultaba casi como una ironía que la normativa secundaria o la normativa de apoyo que tenía que tener esta constitución no existía.
Y por eso se volvió necesario que nuestros legisladores realmente creen este tipo de normativa, porque la Ley de Gestión Ambiental del año 99 no comportaba o no cumplía esa expectativa que tenía que tener una norma tan importante para un tema tan coyuntural y actual como es el tema ambiental. Vemos realmente muchas conferencias que se están haciendo de carácter internacional donde se discuten temas de suma relevancia. Uno de los temas más álgidos y definitivamente de mayor importancia en el mundo actual es el cambio climático. Temas que realmente traen de consigo una discusión muy acalorada, como podemos ver temas diplomáticos como los de Estados Unidos, temas como los de China, referente a la producción, temas referente a la forestación y muchos otros. Entonces, la venida, por así decirlo, del Código Orgánico del Ambiente, lejos de las críticas que pudiera tener por el tema normativo de redacción, creo que en definitiva es una buena noticia porque ya contamos con una norma orgánica que le da la importancia a esta materia que, como lo digo y valga la redundancia, es de suma importancia para el país. Tú has sido y continúas siendo uno de los referentes en el tema del derecho ambiental en el país. Te he seguido permanentemente en los distintos foros, temas académicos donde has participado y has expuesto efectivamente sobre este código. Pero esa temporalidad hasta la expedición del reglamento, ya entró en vigencia el Código Orgánico Ambiental, pero el reglamento de este código entra recién 2 años y un poco más después de la expedición de ley, el 12 de junio del 2019. Primera pregunta es el descalce, ahí sí de casi 2 años hasta tener inclusive un reglamento nuevo. Y por otro lado, ¿consideras que hay el conocimiento debido del impacto de este código ya reglamentado dentro de los distintos sectores, que casi son todos, involucrados en el tema del manejo ambiental? Me atrevería a decir que no. Sobre la primera pregunta, sobre el tiempo, sí, en efecto, creo que nos demoramos o se demoraron mucho en crear un reglamento para esta norma tan importante como el Código Orgánico del Ambiente. Creo que esa es la primera premisa. Hubiera sido ideal que el reglamento empiece a regir, no de forma inmediata, pero en un tiempo prudencial desde que se emitió el Código Orgánico del Ambiente. Sobre la segunda pregunta o sobre la segunda cuestión, que es la preparación de los gremios referente a la normativa actual que está contemplada en el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, que entró en vigencia este año 2019, no quiero adelantarme a decir que existe una completa ignorancia referente a la normativa ambiental, pero sí me atrevo a decir que hay un gran desconocimiento sobre toda la implicancia referente a la regulación y a sus consecuencias. Creo que el Código Orgánico del Ambiente trae consigo muchas reformas referente a cómo se sancionan actualmente a las empresas por sus incumplimientos. Y basándome inclusive en estadísticas que están consagradas en la página del INEC, que tengo entendido que la última es del año 2016, las cifras son realmente alarmantes referente a cuántas empresas están regularizadas desde el punto de vista ambiental. Creo que desde el punto de vista estadístico, del total de empresas encuestadas, del 100%, 80 no tenían permisos ambientales y 20 sí lo tenían. Asimismo, de estas empresas encuestadas, analizando a su personal, verificaron que únicamente del 100%, solo el 0.77% era personal dedicado a temas ambientales. Entonces, estamos un poco en una dicotomía, por así ponerlo, porque mundialmente el mundo está dirigiéndose hacia una protección del medio ambiente. Nosotros, Ecuador, fuimos enérgicos a través del año 2008 tener una constitución denominada la Constitución Verde, pero creo que nos falta un poco más de apoyo desde el punto de vista gremial, empresarial, de que se haga un conocimiento amplio de que el tema ambiental no es un tema de segunda categoría, sino que estamos hablando de un tema de primera categoría y con una implicancia muy, pero muy importante para el desarrollo no solamente económico del país, sino para el desarrollo mundial. Es un tema muy, muy importante. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a profundizar esto. ¿Cuáles son las consecuencias de ese desconocimiento? Porque a veces se dice que la letra con sangre entra y aquí vamos a ver esas consecuencias. Volvemos en un momento.
Continuamos conversando con Rafael Pastor Vélez, abogado especialista en Derecho Ambiental y, como lo decía en la introducción del programa, seguramente uno de los expertos con mayor experiencia en esta rama en el país. Rafael, tú comentabas y decías, y esto causa preocupación, esta ley, este Código Orgánico Ambiental y su reglamento recientemente expedido, su impacto, su trascendencia y su aplicación es de muy poco conocimiento para las empresas. Y yo concluía pues en la primera parte y decía, bueno, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué ocurre al desconocer esto? Simplemente los procesos sancionatorios para que se den cuenta de que hay una ley y un reglamento en plena vigencia son mínimos, los controles, va a pasar como otras cosas donde está todo legislado y reglado, pero al final nadie cumple y no importa, o lo que viene es una sanción muy severa y hay que tener mucho cuidado. Sí, mira, la pregunta es excelente y creo que el Código Orgánico del Ambiente trae consigo un cambio muy, pero muy interesante. Y para poder explicarlo tengo que remitirme a la normativa anterior. Las sanciones antes estaban contempladas en esta norma supletoria, que la refiero como la TULAS o TULSMA. Y daban una discreción a la autoridad para que pueda imponer una multa de entre 20 a 200 salarios básicos unificados. Antes. Discrecional de la autoridad competente que analizaba obviamente la infracción y en base a eso ahí decidía poner la multa entre los 20 a los 200 salarios. Ahora, este monto no se ha eliminado, el monto se mantiene, estamos hablando de los 20 a los 200 salarios básicos unificados. Lo que ha cambiado es la metodología de aplicación. Se ha prescindido de esta sana crítica, por así decirlo, de la autoridad ambiental competente, y lo que se ha implementado es un sistema taxativo que permite casi que encasillar por determinada capacidad económica del infractor, haciéndolo desde un punto de vista como un principio de progresividad de sanciones, y sucesivamente por la gravedad de la infracción, pudiendo ser entre leve, grave, muy grave, se encasilla realmente uno en un tipo y por ende le cae una multa que está encasillada para ese tipo de capacidad económica. Para poner un caso muy concreto, antes cuando uno hacía una contaminación referente a las descargas de efluentes, la multa obviamente podía oscilar entre los 20 a los 200 salarios básicos unificados. Pero en la fecha actual, bajo lo que está contemplado en el Código Orgánico del Ambiente, el incumplimiento de los parámetros referente a descargas de efluentes está catalogado como una infracción muy grave. Y si mi compañía o la empresa que yo represento está categorizada como una compañía con capacidad económica elevada, estoy expuesto a una multa de 200 salarios básicos unificados, que obviamente es por la capacidad económica. Por la capacidad. O sea que ahí intervienen un poco los indicadores de declaración de impuestos. Exacto. Y cosas así. Esto también es un tema muy interesante que ha traído esta nueva normativa. Ha generado un vínculo automático entre el Ministerio del Ambiente y el Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo se calcula esta capacidad económica del infractor? Bueno, básicamente se hace un análisis de los ingresos brutos de este administrado del ejercicio económico del año anterior. Si estos ingresos brutos superan una determinada cantidad, se va a estar categorizado en las 4 categorías que están disponibles, que es el grupo A, B, C y D. Si mal no me equivoco, la última categoría es la categoría D y son para aquellas empresas cuyos ingresos brutos superen los $113,000 aproximadamente. Entonces podemos ver que realmente existen muchas compañías cuyos ingresos brutos van a superar esta cantidad y están expuestos a estas contingencias ambientales que son realmente drásticas desde el punto de vista pecuniario. Lejos de las otras sanciones que pueden verse expuestas, como son la clausura de su instalación o de su empresa, así como la revocatoria del permiso en caso de casos más graves, ¿no? Y a nivel de obligaciones, ¿qué ha cambiado con el código actual y su reglamento en cuanto a obligatoriedad? A mí me da la impresión que antes pues tú sacabas tu licencia ambiental o el estudio correspondiente y ahí quedaba el tema y se renovaba cada año. ¿Hay una exigibilidad de un seguimiento de esto o se mantiene igual las obligaciones que las que se tenían anteriormente? Bueno, curiosamente, desde el año 1999 ya se exigía que todas las empresas tengan permisos ambientales. Eso estaba contemplado desde el artículo 20 al 23.
y puedo realmente recordar casi en memoria un artículo que dice: toda actividad que suponga riesgo ambiental tiene que tener su permiso ambiental. El detalle es quién determina el riesgo ambiental, y por eso el empresario se veía en la obligación de, bajo cualquier precepto, tener que someter su actividad a un criterio de la autoridad para ver si existía este riesgo ambiental. El control y el seguimiento se mantiene, no ha variado. Realmente aquí lo que tiene que generarse un poco es un tema de conciencia colectiva de los empresarios y asimismo de conciencia por parte de la autoridad, de empezar a regularizar a las empresas referente a sus actividades y verificar, obviamente, en base a las actividades que están realizando, cuáles son los posibles riesgos ambientales que está inmiscuido en esta relación. Así que de esta manera es un trabajo en conjunto, tanto de la autoridad como autoridad de control, como del empresario, por tener una preocupación por, obviamente, no tener contingencias ambientales, pero al mismo tiempo para poder evitar que se generen daños al medio ambiente. Ahora, yendo un poquito a tu experiencia, porque tú eres, lo decía, como expositor, como conocedor del tema, tienes y has tenido acceso seguro un poco al derecho comparado internacionalmente. El Ecuador tiene una normativa con una exigibilidad alta, mediana, baja en relación con otros países. Realmente el país tiene una verdadera vocación de estar a la vanguardia ahora con esta ley de un control adecuado, ¿o todavía nos falta mucho? La verdad que nuestra normativa es excelente desde el punto de vista ambiental. Tiene sus errores referente a redacción, tiene sus errores referente a ciertos tipos de interpretaciones, pero creo que el avance que se tuvo con la Constitución del Ecuador del año 2008 fue un tema de avanzado 100%. Y nos puso realmente en un sitial muy importante desde el punto de vista internacional. Lo que no creo que ha sucedido en el Ecuador es que ha existido un aprovechamiento de esta normativa para realmente tener una cultura ambiental 100% adecuada. Es decir, en otras palabras, tenemos una muy buena legislación, pero creo que ha faltado un poco más de colaboración, tanto por el gremio empresarial como por parte de la autoridad, para poder cumplir con esta normativa. Encontramos, por ejemplo, en países como Colombia, donde sin tener la constitución que tienen, la Corte Constitucional ya ha hecho importantes fallos en esta materia referente al reconocimiento de ciertos derechos, específicamente sobre ríos. Entonces, vemos cómo ya el órgano máximo jurisdiccional ya está fallando sobre estos temas que son sumamente importantes y que creo que también en el Ecuador deberíamos ser protagonistas, no con el fin de que se busque un tema sancionatorio, sino más por el fin de desarrollar esta normativa tan interesante desde un punto de vista jurídico. Ahora, el tema ambiental cubre distintas actividades, ¿no? Todo, minería, producción, temas agrícolas, etcétera, construcción. Sin embargo, conocemos, por ejemplo, que a pesar de que está la norma, a pesar de que está el reglamento, a pesar que está la Constitución amparando todo este cuerpo legislativo, reglamentario, de repente uno va a sacar una licencia ambiental y le dice: no estamos concediendo licencias ambientales, por ejemplo, en el tema minero. ¿Cuál es un poco la opinión de eso? ¿Es un tema entonces que va más allá de la aplicación de la ley? ¿Falta un poco de coherencia entre lo que tiene que ver con las autoridades que están al frente de esto y obviamente, insisto, la aplicación de lo que el cuerpo legislativo dice? Claro, curiosamente, uno de los principios más importantes que tiene la materia ambiental es el principio de la transversabilidad. Eso implica que es una materia que lo vamos a encontrar en diferentes índoles. Lo podemos encontrar en el ámbito pesquero, lo podemos encontrar en el ámbito minero, lo podemos encontrar en el ámbito hidrocarburífero. Entonces, por este principio de transversabilidad va a empezar a arreglar diferentes materias. Eso como primera premisa. Segundo, también tenemos otro principio sumamente interesante, que es el indubio pro natura, que obviamente establece que en caso de duda referente a la aplicación o la interpretación de una norma, se la va a aplicar en lo más favorable a la naturaleza. Sobre el tema minero, es un tema muy delicado y obviamente muy polémico al día de hoy. Sabemos que el Ecuador quiere ser
protagonista, inclusive lo he escuchado por declaraciones del vicepresidente referente al tema minero, porque tenemos los recursos necesarios para explotarlo. Pero lo que usted pregunta es muy válido. ¿Estamos preparados nosotros desde un punto de vista como autoridades para poder hacer todos los controles necesarios para que los permisos ambientales salgan a tiempo, para que los controles ambientales salgan a tiempo o eso lo hagan de la manera correcta? Es una muy buena pregunta. Adelantarme realmente a ese tipo de criterio lo veo un poco difícil, pero sí me atrevo a decir que hay que buscar siempre la mejor salida para el país. Sin ánimos de cerrar mercados, definitivamente yo analizaría qué formas o qué cuestiones tengo que optimizar para poder tener un mercado minero obviamente idóneo y que pueda generar recursos al país sin generar ya con tanta contaminación al medio ambiente. Vamos a terminar este primer programa con Rafael Pastor, abogado experto en Derecho Ambiental. Quiero agradecerte, Rafael, la gentileza de acompañarnos en este primer segmento e invitarlos a ver el segundo segmento, donde vamos a seguir conversando sobre esta temática tan importante como es este Código Orgánico Ambiental que está en plena vigencia y su reglamento recientemente expedido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en A Tiempo con Casinelli.